Buenas noches, mi nombre es Óscar Andrés Hurtado Cuella, estudio Administración de Empresas. Esta noche haré una breve exposición respondiendo algunas preguntas de la materia de cultura política, en la cual vamos a realizar la primera, que es en qué considera que la temática escogida es pertinente. El sector o movimiento que yo escogí fue el sector campesino, porque considero que es un sector que ha sido demasiado golpeado, el cual vivo en el sector rural, hablándolo así, donde existen, como he dicho, el sector campesino. ¿Por qué? Es un sector que es muy importante para el país, es un sector el cual el país es país agrario y dependió mucho tiempo anteriormente de sus ingresos para el país, pero también ha prestado para que grandes empresas aprovechen y se enriquezcan del trabajo de los campesinos. Eso ha marcado una diferencia terrible porque muchas empresas estadounidenses o de otro país vienen y explotan como tal el trabajo campesino desde su punto de vista, y lo que hace es golpearlo en el sentido de que los jornales o la parte económica no son de la mayor parte lucrativos. Entonces vienen como tal, se enriquecen y golpean a nuestro sector como tal. También, como el dicho, la mayoría de protestas del sector campesino son por la invasión de tierras. Desde hace mucho tiempo el país como tal, aparte de ser golpeado por el contexto que acabo de decir, ha sido golpeado por la violencia. ¿Qué sucede? Estamos en un país donde estábamos en un proceso de paz, no pasó nada, pero igual las pérdidas de invasión de tierras, de vidas, afectan a diario, aunque como tal Colombia no lo quiera mostrar. Es un país que a diario se afecta por masacres, por invasión de tierras, porque hoy en día la violencia como tal golpea al que menos tiene, y eso como tal afecta demasiado al sector campesino. ¿Cómo relaciona la tema de investigación con la participación política de la democracia en Colombia? Es triste ver que tenemos un país que normalmente decimos que existe la democracia, pero llegamos a tener un contexto de que ¿en qué es democracia? O sea, solamente es ir a votar o decir, no, yo ejerzo el voto porque tal persona o tal partido político dice vamos a hacer esto por tal sector como es el campesino, pero nunca sucede nada. O sea, estamos con lo que manifestaba anteriormente, invasión de tierras. Dicen que se están reparando a las víctimas, pero en su totalidad no lo hacen. Estamos hablando de demasiada cantidad de personas o campesinos en que en el momento nunca se ve. O sea, que a esas personas se les devuelva sus tierras. Entonces eso afecta demasiado como tal al sector campesino. Y la democracia realmente el pueblo vota, es verdad, tenemos la elección del voto, pero fijémonos cómo el país cada día se deteriora más, siendo un país con demasiada biodiversidad, pero que por errores de nosotros, de ejemplo, o de la mayoría que solo piensan en enriquecerse o elegir al que mejor les propone enriquecerse, como un ejemplo, más para los ricos, menos para los pobres. Entonces la mayoría genera este ingreso. O la política es tan corrupta que hoy en día el que queda es el que tenga mayores ingresos o mayor dinero que pueda comprar el poder, porque el periodo de tiempo que ha limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Seleccioné ¿Qué fecha seleccioné? Seleccioné de 1920 a 1930. ¿Por qué tengo mayor comprensión? Pues como tal, elegí la masacre de las bananeras, una pérdida terrible en 1928, porque el sector campesino se cansó de lo que estaba sucediendo
Entonces realizan huelgas y todo, pero no sucede nada. Entonces por eso elegí ese sector y además que es donde se comienzan a manifestar ya como tal las pérdidas de territorios y todo. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El lugar donde tal seleccioné yo para la investigación fue Ciénaga Magdalena, en donde ocurrió la masacre de las bananeras. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Con lo que manifestaba la masacre de las bananeras, enriquecimiento de una empresa que vino a llevárselo, expliquémoslo todo. Entonces, como tal, no cancelaba honorarios, no cancelaba todo lo de ley que estaba estipulado, lo básico. Entonces, por una problemática como esto, nacen los primeros sindicatos, grupos que como tal de personas que no aguantan más el atropello y tratan de solucionar el problema, pero encaminando a una tragedia que hasta el momento no se sabe cuántas personas fueron ni cómo sucedió, porque hoy en día es la fecha que no se sabe qué sucede. ¿Qué población es afectada y quiénes son los factores relevantes del sector social investigado? La mayor, los actores o la población como tal son los campesinos, gente humilde, gente que por necesidad como tal trabajaba de la mano porque necesitaba comer, o sea, necesitaba tener un sustento para poder cubrir sus necesidades. ¿Cuáles hechos históricos se incluyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social en el que está documentado? Repito nuevamente, ese es el movimiento sector social, es el del sector campesino. El movimiento como tal que sucedió fue la masacre de las bananeras. Como tal, lo que les repito nuevamente, porque el pueblo se cansó, el pueblo quedó a la margen de que ya se cansaba de tantos atropellos, tantas violaciones, tantos abusos, ya comenzó como tal a mirar qué estaba sucediendo y comenzó con la parte de que ya se cansaron, nuevamente repito, qué pena, pero comienzan a existir ya las revoluciones como tal y a pelear y a hacer huelgas que encaminan de una forma que, como el dicho, el del poder y el que tiene plata puede hacer todo, con el cual queda un contexto de una masacre de pérdidas innumerables, que es la fecha que no se saben cuántas personas fallecieron. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Colombia maneja reformas, maneja políticas de protección para cada una de esas personas, pero hoy en día miramos, se maneja un salario que tristemente es feo decirlo, no cubre ni abarca la mínima capacidad para que una persona sobreviva, sabiendo que estamos entrando en un sector de pobreza terrible, pero no abarcamos tanto problema de eso, porque hoy en día seguimos como tal en el proceso de que el que tiene hace más, el que tiene, el que manda, el que las grandes empresas hoy en día eligen, no está en contexto que el pobre tenga voz y voto, porque no cambia nada. Hoy en día una huelga, sucede algo, pueden ser infiltrados o algo porque estamos protestando pacíficamente, lo que está viviendo el país hoy en día con el paro que hay, pero no cambia nada. ¿Qué pasa? No sucede nada. El poder es tan grande que tienen esas personas que no ve que el pueblo se puede levantar. ¿Y por qué están ellos allá? Por el mismo pueblo. Entonces son contradictorios. Hay veces que, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero nadie dice nada. Nadie tiene o la cantidad total de llegar al punto de que la gente, o los estudiantes en este caso, los profesores, todo el sector de trabajadores se levantan. Pero ¿dónde están las personas, los mayores accionistas de empresas y todo eso? No están. Entonces son cosas que no cambian, sigue el mismo contexto.
¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? ¿Qué contexto tiene? Pues que se manejaron los procesos de los primeros... me fue la palabra. Entonces, ¿qué se crearon? Se crearon los sindicatos, se comenzaron a, como tal, ya la reclamación por parte de huelgas, que el pueblo se cansó de los atropellos, como tal, de estas personas que no consideraban, sino consideraban a la gente como esclava. Entonces comenzaron a existir estas partes ya como tal de defenderse, de que el pueblo se cansó y comenzó a pedir o a que le respetaran sus derechos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta demasiado. Es un sector que, como decía al principio, es un país agrario. O sea, el país es agrario en el sector de que un tiempo se sostuvo por este ingreso. ¿Qué sucede? Porque ahora no se tienen mejores políticas, mejores prestaciones laborales, mejores garantías para que se pueda ejercer. Es un país que crean lo que se puede explotar demasiado. Podemos seguir sin esperar tanto como el petróleo, que hoy en día es el oro negro, pero entonces hay otras opciones que podemos construir. Aparte de eso, construir una democracia, construir un país que lo necesita para seguir adelante. Conclusiones que me quedan: investigar de algo que nunca se nos pasa por la cabeza, siempre vemos todo por televisión, pero ver que es un problema que existe hace muchos años y que hoy en día no cambia, sigue igual, tristemente, no porque no hayan tanta cantidad de muertos como en el tiempo de las bananeras, pero es un problema que existe y abarca mucho más tiempo. Muchas gracias.